voluntad para él es su hija, y él sintió en el corazón que le decía, debe ser sacerdote. Y después de que él sintió esa voz en su corazón, él tomó una determinación de servir a Dios. En ese momento Santa María tomó esa determinación de poder ser sacerdote. Resulta que cuando se va a formarse, él se va caminando. Caminó más o menos 10 días hasta llegar al lugar donde se iba a formar, y en el camino él llevaba un traje en su bolso, y aparte de pues iba vestido, también tenía un dinero que le habían dado sus padres, y en el camino se encontró con una persona de la calle, ¿cierto? Y él al ver que él tenía una modesta, se la regaló. Más adelante se encontró con otra persona que estaba en la calle y le dio el dinero que llevaba en el bolsillo. Y después de eso, nuevamente se encontró con otra persona y viendo que ya no tenía nada, le dijo a esa persona que intercambiara de ropa. Él se puso la ropa de esa persona y le dio la que tenía. Y entonces en ese momento él comprendió, se puso de rodillas y le dijo al Señor, ahora sí comprendo lo que es entregarte a ti, porque él ahí hizo un voto de pobreza extrema, porque los sacerdotes hacen un voto de pobreza, castidad y obediencia, o sea, son todos los tres, pero entonces él en ese momento hizo ese voto de pobreza, le entregarse a Dios, ahora sí dijo, Dios es mi Padre, Dios es providente. Entonces resulta que llegó al momento y era un hombre entregado, era un hombre amoroso, un hombre que se daba por completo, que tenía una profunda devoción a la Virgen María, que era muy inspirado, muy poético, y resulta que su amor y su devoción a la Santísima Virgen María lo llevó a escribir un libro que se llama El Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen María. Y él escribió este libro, y miren que era tan impresionante lo que tenía ese libro, que no se lo fue a encontrar sino muchos años después sus escritos, porque el demonio no quería que ese libro fuera conocido. Entonces el demonio lo ocultó por muchos años, para que el creyente fuera descubierto, inclusive después de que él había fallecido. Pero después lo encontraron y había unas páginas que no se lograron encontrar del libro, porque quedaron quemadas. El demonio no quería que se encontrara ese tesoro de ese libro
a continuar la suya aquí en esta hermosa isla del Curazao. Por eso estamos aquí, con la intención de que nuestra comunidad empiece a crecer. Y mis compañeras le van a repartir en estos momentos un papelito. ¿Por qué? Porque ya les que hagamos otra consagración a la Virgen, ¿no les gustaría? Para que invitemos a todas las personas. Entonces ellas les van a compartir esta información y si están interesados, le pueden escribir acá al nombre de mi forma. Ella es Catalina y ella se vive acá en Curazao y con ella van a poder contactarse, comunicarse en caso de que quieran comenzar un proceso de consagración a la Virgen. Y después de Dios, y después de María, vamos entonces, después de orar este hermoso regalo de la consagración, vamos a tener un ratito de oración. Los invito a todos a que se pongan de pie un momentito. Les quiero enseñar una alabanza antes de que empecemos. ¿Listo? Ven y me ayuda ahí con la... Aquí, listo. Vamos a cantarla nosotros para soltarnos un poquito y empezamos con el estudio de oración. Entonces van a repetir después de mí: Dios Padre creó un dibujo. Dios Padre creó un dibujo. Dios Hijo lo coloreó. No veo esas manos. Dios Padre creó un dibujo. Dios Hijo lo coloreó. Y cómo quedó tan perfecto, Espíritu vida le dio. Y aquí estoy yo, soy el dibujo perfecto de Dios. Y aquí estoy yo, soy el dibujo perfecto de Dios. ¿Se la aprendieron? ¿Saben? Más o menos. Bueno. Vamos a hacerla todos juntos. ¿Listo? Dios Padre creó un dibujo. Dios Hijo lo coloreó. Y cómo quedó tan perfecto, Espíritu y vida le dio. Y aquí estoy yo, soy el dibujo